Pero déjeme decirle que de cualquier forma, el hecho de que usted esté aquí merece una felicitación. Lo mejor que le puede pasar en su vida es convertirse en empresario o empresaria. Si tiene un trabajo en este momento, pues dele gracias a Dios y apláudase porque hay millones de personas que desearían tenerlo. Pero no planifique su vida para quedarse ahí. Hay un truco que vale mucho dinero y se lo voy a dar gratis esta tarde. En el mundo laboral hay un truco. Los empleados le pagan apenas lo suficiente para que no renuncie. El negocio del dueño de la empresa no es que usted sea millonario, es hacer dinero él, no los empleados. Si pudieran no pagarnos, no nos pagan. Pero sería muy difícil y muy feo que usted llegue desnudo a trabajar, necesita comprar ropa. Sería muy feo que se desmaye de hambre delante de un cliente, necesita comer. Sería muy feo que llegara sin ducharse porque duerme bajo de un puente, necesita pagar la renta. Entonces el mercado laboral está diseñado no para que la gente prospere, sino para que sobreviva. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Cuando somos empleados, y yo lo he sido, nos vengamos de esa injusticia. ¿Cómo nos vengamos? Ellos nos pagan lo suficiente para que no renunciemos. Nosotros trabajamos lo indispensable para que no nos despidan. Y entonces equilibramos un poquito la balanza. Pero es un juego de suma cero, es un juego de perder. De perder porque cuando usted es asalariado, lo que le espera son 25, 30 o 35 años de trabajar en algo que normalmente no le gusta, soñando con una jubilación, que cuando lo jubilan, si el gobierno respectivo no ha quebrado todos los fondos, lo que le dan a uno es una miseria para que muera con un poquito de dignidad, pero sin derecho a aspirar a nada más. Entonces nos quebramos el lomo, trabajando 25 o 30 años, y al final de la jornada, pues no es mucho lo que tenemos. En América Latina normalmente lo que uno aspira al final de la jornada es tener un predio, una casita, ojalá con una hipoteca no muy alta todavía, y un vehículo. Ese es casi que el sueño de la gente. ¿Cómo podemos salirnos de eso? Es difícil. Es difícil porque hemos sido entrenados. Quizá no nos damos cuenta del truco. Me gustaría tener mucho tiempo esta tarde para compartir esto, pero en realidad no lo tengo. Entonces voy a tratar de abreviar antes de entrar a mi tema. Mi tema es que cuando uno está metido en empresas, hay barreras que nos impiden desarrollar o que tratan de impedirnos. Y la peor barrera es invisible, por eso es que es la más peligrosa. Pero ¿cómo funciona el sistema? No nos damos cuenta. Cuando usted fue a la escuela primaria, a la secundaria y a veces hasta en las universidades, nos ponen en filas, nos ponen una mesita o un pupitre, una sillita. En algunos países nos obligan a llevar uniforme. Costa Rica, mi país, es un país que no tiene ejército. Las Fuerzas Armadas de Costa Rica son unos policías gordos y viejitos y con unas pistolas que normalmente no se han disparado nunca o se dejaron la munición en la casa. Pero aún así, todos, miles y cientos de miles de estudiantes tenemos que ir uniformados a la escuela, al colegio. ¿Por qué? Bueno, porque todo este sistema nació en Alemania. No nació para educar a la gente, nació para controlar a las personas en las fábricas. Entonces cada persona se le asignaba un lugar de trabajo, tenía que ir uniformado. Todavía en muchas empresas obligan a la gente a portar el uniforme de la empresa con el logo de la empresa. Y a nosotros nos parece que eso es normal. No es normal. En la escuela nos enseñan a que hay ciertas formas de resolver los problemas, ciertas respuestas que son correctas y ciertas respuestas que no. Y aunque usted tenga otra idea, tiene que ajustarse al modelo de su escuela, de su centro educativo, porque si no, no le van a dar el grado aprobado. No hay en todos los sistemas educativos que yo conozco en América Latina, no hay ninguno que le enseñe a la gente a prosperar. No hay ninguno que le enseñe a la gente cómo ser un buen empresario. Tenemos que recurrir a estos espacios. Nos entrenan para ser buenos empleados. Con un horario estricto, hay que entrar a las 7 de la mañana, 7:30, 8, igual que vamos a entrar a la fábrica después o a la oficina. Con uniforme, con poco derecho a disentir y a expresar nuestras opiniones. Y la recompensa al final es un papelito, a final de sexto grado o de quinto año o de la universidad, pues nos entregan un cartón, que en realidad no garantiza que hayamos aprendido mucho. Lo que ese cartón que le da a usted la universidad, después de invertir 14 o 15 años de su vida en estudios y un montón de dinero de sus papás, lo único que le garantiza es que tiene permiso
de que lo contraten como empleado. No sé si me estoy explicando. Y luego soñamos con que el trabajo nuestro nos va a dar dinero necesario para mandar a nuestros hijos a una buena escuela, a un buen colegio, a una buena universidad, para que le den otro cartón igual al nuestro, que lo capacite, para que lo contraten como empleado. Por eso vemos ingenieros arruinados, arquitectos arruinados, médicos arruinados. Son excelentes en su especialidad, pero ni siquiera saben cómo manejar el dinero. No hay, que yo recuerde por lo menos, no hay clases en el colegio de cómo invertir. No hay clases ni siquiera de cómo manejar un presupuesto familiar. Yo fui a la escuela, a mí me enseñaron que el río Nilo mide 4.100 kilómetros de largo, lo aprendí en primaria. ¿Sabe cuánto me ha servido eso en la vida? Nunca he ido a Egipto. Pero si yo no ponía en el examen que el río Nilo medía 4.100 kilómetros, perdí el examen. Y les aseguro, aunque ahora nos riamos, que muchos de ustedes se quemaron las cejas y les dolió la cabeza preparándose para exámenes de secundaria y de universidad, que si ahora les ponen una pistola en la cabeza y les preguntan la respuesta, no se acuerdan. Porque no nos enseñaron a estudiar para aprender, nos enseñaron a estudiar para contestar. Y una vez que contestamos ya no ocupamos ese conocimiento para nada y el cerebro es demasiado inteligente y dice, esto es basura, lo archivamos en el de no se abra nunca más, y ahí quedó. Y las cosas realmente importantes en la vida, cómo relacionarnos con otros seres humanos, cómo tener una familia exitosa, funcional, cómo tener finanzas sanas, cómo poner una empresa, eso nadie nos lo enseña. Y qué suerte, repito, que hay espacios como estos, que hay gente que se preocupa por generarla y que hay personas como ustedes que se preocupan por aprovecharlos. Porque ser empresario es una de las cosas más lindas, más emocionantes que hay en este planeta, de las más difíciles también. Y el activo más importante, y vamos a empezar ya, de su empresa, hay muchas opiniones, hay muchas teorías. Alguna gente dice que es el personal, otras que son los clientes. Yo me voy a permitir diferir esta tarde. El activo más importante es usted. Es usted. De usted depende llegar a ser un empresario exitoso o una empresaria exitosa o no serlo. Hay muchos factores, obviamente, pero usted es clave. Depende de su familia, depende de qué capital tenga usted para empezar, lo que llamamos capital semilla, depende del país donde usted está, depende del rubro en el que quiere incursionar. Hay muchos factores, hay muchas variables, pero usted sigue siendo la clave. Hay una historia que me gusta mucho, es de un señor que tenía una empresa en Estados Unidos como de 680 empleados y un día los convocó a una asamblea general y dijo, miren, en esta empresa todos ustedes tienen posibilidad de escalar posiciones, todos tienen posibilidad de llegar adelante, esta es una empresa abierta, aquí no hay restricciones. Pongo como ejemplo este joven, llegó hace 7 semanas a la empresa y ayer lo nombramos vicepresidente. Yo quiero que él pase y que diga algunas palabras. El tipo pasa y dice, gracias papá. Entonces, si su papá tiene una empresa de 680 empleados, pues es bueno para empezar. Pero la mayoría de nosotros no la tenemos. Y la mayoría tenemos que arrancar de cero. ¿Sí? Y con una mentalidad que ha sido, repito, programada, hemos sido formateados, diseñados, para no atrevernos a soñar nunca que podemos ser empresarios. Y si en algún momento soñamos, quizá lo más que aspiramos a poner una ventanita y vender empanadas. Ya con empezar en industria, en comercio internacional, ya eso como que nos vuela el cerebro, como que eso son las grandes ligas y nosotros estamos jugando apenas con los amateurs. Pero lo que yo quiero decirle es que usted tiene la capacidad y tiene el potencial. Hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, hay limitaciones, repito, hay barreras que son obvias, pero la mayor fuente de riqueza que usted tiene está aquí. El cerebro es algo prodigioso. Entre sus 2 orejas está la máquina más prodigiosa de todo este universo, capaz de hacer cosas increíbles si nosotros se lo permitimos y no le estorbamos. No sé si usted recuerda muy bien cuando usted nació. ¿Se acuerdan? Ese es el día más importante de su vida. No fue el matrimonio ni no, fue el día que lo parieron.
¿Recuerda más o menos? ¿Recuerda lo que usted pensaba en esa época acerca del sexo? Todos tienen alguna idea ahorita del sexo, supongo. No. Bueno, después les explicaría, pero eso es otra conferencia aparte. Todos tenemos alguna idea buena, mala, regular, neutral acerca del sexo. Todos tenemos alguna idea buena, mala, regular acerca del dinero. ¿Qué pensaba usted de las finanzas cuando tenía 2 años de edad? ¿Qué pensaba de política? Nada. Nosotros nacemos con esta máquina prodigiosa, pero esa máquina es una tabula rasa. O sea, es una página en blanco. No sabemos absolutamente nada de nada. Somos el ser más desvalido de toda la naturaleza. Un potrillo nace, la mamá lo pare y el tipo le tiemblan las piernas, pero se para solito y corre a mamar. Deje usted al bebé como 1 hora nacido solito a ver si llega a mamar. Es incapaz. Los animalitos nacen y los que nadan aprenden a nadar, a comer. El ser humano se lleva un proceso que a veces le demora años para alcanzar la independencia. Pasamos 1 o a veces más años de nuestra vida y lo que conocemos del universo es el piso de la casa porque andamos gateando. Ni siquiera conocemos el cielo raso. Tenemos un instrumento brillante, pero está en blanco. Y entonces ese instrumento, ese cerebro, empieza a ser formateado. ¿Dónde y cómo es formateado? Básicamente a través de las agencias sociales. ¿Cuáles son las agencias sociales? Bueno, la primera que conocemos es la familia, ¿o no? Lo primero que usted aprendió de la vida lo aprendió de su familia. ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es bueno comer, qué es sabroso? Nuestros gustos alimenticios depende de lo que nos enseñaron nuestros papás o el tío o la abuela que nos creara. Y cuando usted cumple 5 o 6 años, ya tiene una cierta serie de conceptos y ideas de cómo funciona el mundo. Y le parece en ese momento que su papá y su mamá son las personas más sabias de este planeta. Pero en ese momento usted entra a otra etapa y lo mandan a la escuela. Y usted descubre que papá y mamá eran las seres más ignorantes que había. Que la maestra, eso es un pozo de sabiduría, de conocimiento. Y la mamá dice, no mami, pero es que la niña dijo, y ahí murió la discusión. Lo que dijo la niña es la niña. Y durante 6 años a uno le parece que aquella es la figura de autoridad y lo que esta gente dice y te enseña, eso es increíble. Luego entras al colegio y te vuelves adolescente y te das cuenta que la maestra es una señora anticuada, que mamá y papá no sabían absolutamente nada y que el mundo es más grande de todo lo que le habían contado a uno y que había un montón de cosas lindas que no querían que uno conociera. Y ahí vamos, nos van cambiando el disquete, el chip, como usted quiere llamarlo. Primera agencia de socialización entonces es la familia. La segunda es la escuela. Las terceras normalmente son las iglesias católica, evangélica, aquí no hay como muchas más opciones, pero por ahí. Entonces hay figuras de autoridad, papá, mamá, la maestra, el profesor, el catedrático en la universidad, el sacerdote, el pastor. Y con todo respeto les voy a decir algo esta tarde. Si se molesta conmigo, qué pena, pero se lo voy a decir siempre. Usted no tiene una sola idea, de los millones de ideas que tiene en la cabeza, no tiene una sola que sea suya. No tiene una sola que sea original, a menos que usted sea Platón o Aristóteles. Si yo le pregunto qué piensa de política, usted me va a decir. Si le pregunto qué piensa de deporte, usted me va a dar su opinión. Si le pregunto qué piensa de las finanzas o de la empresa, usted me va a dar su opinión. Pero si usted es sincero y hace un examen de conciencia, se dará cuenta que en ningún momento usted sacó 1 hora o 2 o 10 para meditar acerca de eso. Estoy seguro, si es evangélico, usted me dice que la religión evangélica es la correcta. Si es católico, me dice que esa es la única que salva. ¿Cuántos libros ha leído? ¿Cuántas horas ha dedicado a eso? No, eso es lo que usted y yo decir a papá, a mamá, al cura, al pastor. No sé si me estoy explicando. Somos como un receptáculo, como una esponja de ideas ajenas, lo cual no tiene nada de malo. Pero ¿qué pasa si esas ideas son erróneas? ¿Qué pasa si están equivocadas? Que nos vamos a pasar toda nuestra vida siguiendo conceptos y alimentándonos de ideas que no nos van a llevar a ninguna parte. Entonces, en este cerebro nuestro maravilloso hay estratos. Recuerde que le estoy hablando de agencias de socialización. Hablamos primero, ¿cuál era? La familia. Segundo, sistema educativo, escuelas, colegios, universidades. Tercero,
iglesias, básicamente por ahí llega. Luego tenemos ya cuando somos adultos, pues tenemos los noticieros, la radio, la televisión, las redes sociales, que también nos influyen y nos alimentan y nos condicionan. Entonces, en nuestro cerebro hay estratos, hay capas, y esto es lo que vamos a empezar a hablar. ¿Están conmigo o ya los perdí? ¿Seguimos aquí? Ok. Vamos a hablar entonces de que hay formas de pensar, formas de comportarnos que determinan si vamos a ser empleados toda la vida, si vamos a ser empresarios, y si vamos a ser empresarios exitosos o no lo vamos a hacer. Hay mentalidades, para decirlo de alguna forma. La primera mentalidad que tenemos aquí en el cerebro, y la tenemos todos, es la mentalidad de subsistencia. Históricamente, durante miles y miles de años, los seres humanos lucharon por subsistir. Si está tomando notas, tome eso porque es importante. Subsistir. ¿Qué es subsistir? Es sobrevivir. Durante miles de años los seres humanos eran cazadores y recolectores. No teníamos oficinas, no teníamos bancos, no teníamos agencias de seguridad social. Si usted era bueno, si usted corría más que el venado, su familia comía. Si el venado era más rápido, su familia hambreaba. Si logró toparse con un pez un poquito bobo en el río y se dejó atrapar, su familia comía. Si el pez se le fue, usted no comía. En la lucha diaria era por sobrevivir. ¿Sobrevivir cuánto? Hasta el día siguiente, porque al día siguiente había que ir a cazar otra vez, porque usted no tenía el refrigerador a donde meter la carne del venado, porque no tenía un congelador donde guardar. Si su marido sacó 5 peces, ¿dónde guardarlos? Tenía que sacar el que se comía ese día y nada más. Y esperar que al día siguiente hubiera suerte y pudiera atrapar otro. Eso es el vivir día a día. Aunque usted no lo crea, miles de años después, hay millones de familias que viven así todavía. Gracias a Dios por las tarjetas de crédito. Que aunque a veces no cazamos el venado hoy, pero nos dejan endeudarnos, que era una cosa que no existía antes. Entonces, usted habla con las personas y todavía nota destellos de ese antiquísimo pensamiento ahí en la mente de mucha gente. Por ejemplo, la gente que reza todos los días y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pues ya que está pidiendo, ¿por qué no pide el de toda la semana? Pero no, pedimos el pan diario. Y cuando pedimos pan, estamos pensando en pan de bono o estamos pensando en pan. En ese contexto cultural tenía otra connotación. Pan es alimento, ropa, salud, techo, educación, todo lo que necesito para tener una vida plena y satisfactoria. Pero la gente dice: no, pancito. ¿Para qué? Para subsistir. Pero luego somos herederos de otro tipo de mentalidad. Subsistir era la mentalidad que tenían nuestros indígenas, por ejemplo, en Colombia, en Costa Rica. Los indígenas eran personas muy inteligentes, aunque alguna gente no lo entiende. Por ejemplo, el varón tenía un rancho, una hamaca. ¿Le dicen hamaca a ustedes? ¿Chinchorro? ¿Cómo le dicen? La hamaca. Se colgaba en su hamaca el varón y ahí descansaba todo el día. La mujer en el patio sembraba yuca, sembraba plátano, bajaba los chontaduros. Eso me parece una división del trabajo excelente. Era inteligente. ¿Qué hacía el varón? Iba a cazar o iba a pescar. ¿Cuánto cazaba? El indio no se iba y mataba 10 venados. Repito, no tenían cómo conservar la carne. No iba a pescar 10 bagres. ¿Por qué? Porque no se los podían comer y porque no se los podía vender al indígena de la par, porque él también tenía acceso al río, tenía arco y tenía flecha. ¿Para qué le iba? No podía vender, no podía almacenar. Entonces lo que hacía era consumir. Es la mentalidad de subsistencia. La gente que recibió hoy una platica y se la come hoy día y dice: mañana Dios verá. No tienen ninguna afán por el día de mañana. Luego estos indígenas que vivieron tranquilos durante la semana recibieron una visita desagradable. Llegaron unos señores en barcos de ojos azules, con barba, con armas de fuego, y estos venían desde Europa, de Portugal, desde España, y vinieron a lo que ellos llamaban hacer las Américas. Hacer las Américas, estos señores no venían a sembrar yuca, no venían a sacar bagres. El conquistador venía a llevar oro para España.
El conquistador no quería subsistir. Para subsistir se hubiera quedado en Europa. Venía a hacerse rico con el menor trabajo posible y en el menor tiempo que fuera posible también. Eso es toda una mentalidad. Y eso pues causó una tragedia histórica en América Latina, la que no nos podemos poner a hablar ahora. Pero de Colombia, de Cartagena, salían cada 2 años convoyes, flotas enteras que iban a Europa cargadas de oro y de plata, que al indígena no le servían de nada. Él no entendía el concepto de dinero. Él subsistía, vivía del trueque. Pero en Europa sí se conocía. Entonces somos herederos de la mentalidad indígena, con lo que haya hoy está bien. Pero también somos herederos de la mentalidad europea, del conquistador. ¿Por qué cree usted que en América Latina proliferan los casinos? Es la misma mentalidad. Las loterías. Es la gente que quiere trabajar poco y hacerse muy rico con el menor esfuerzo y en el tiempo más corto. Lo que están explotándonos es la parte de nuestra mente que tiene esta idea. ¿Por qué cree que hay tanto tráfico de drogas? ¿Por qué cree que hay tanta estafa? La culpa no es del estafador, es el que se deja estafar. Le vendo este reloj, es un Rolex, se lo vendo en 5,000 pesitos colombianos. ¿Pero cómo? Si valen $10,000, sí, pero es que estoy de urgencia, se lo vendo, mi mamá está enferma. Y usted lo compra creyendo que hace un gran negocio, es de plástico. La culpa no fue el que lo estafó, es suya, porque usted quería sacar una ganancia rápida con un esfuerzo mínimo. ¿Me estoy explicando? Entonces somos vulnerables porque tenemos un segmento de nuestro cerebro, un estrato, que todavía opera con la mentalidad del conquistador. Y luego, después de las naves que venían llenas de conquistadores, vinieron otras naves que venían llenas de monjas, de sacerdotes, de frailes, de curas. Ellos no venían a hacerse ricos, venían a consolarnos. Entonces tenemos esta mentalidad de resignación. ¿De qué nos consolaban? Bueno, si nos habían matado al indio, nos habían quemado las chozas, había que consolar a la viuda y decirle que tranquila, que eso era la voluntad de Dios. Dios lo permitió, hay que resignarse. Ya el marido está muerto, los niños muertos, las hijas violadas, el rancho quemado. Eche para adelante, mija. Este mundo es un valle de lágrimas. ¿Ha oído la expresión alguna vez del valle de lágrimas? Ok, entonces con eso nos consuelan. Decía Carlos Marx en sus buenos tiempos que la religión es el opio del pueblo. Y de las pocas cosas en las que Marx tuvo razón, que fueron pocas realmente, esa es una. ¿Quieren oír de dónde salió la expresión? Es importante entenderlo. Estamos en Inglaterra ahora, en el siglo XVIII, es la plena revolución industrial, el mundo está cambiando a pasos agigantados, se descubre la máquina del vapor, se hacen fábricas gigantescas, se necesitan miles y millones de toneladas de carbón, hay barcos a vapor surcando los mares, hay telares produciendo ropas como nunca antes se habían producido en el mundo, todo eso se alimenta con carbón que hay que sacarlo de unas minas allá al fondo, terrible. Los niños empiezan a trabajar a los 8, a los 10 años de edad, en bancos, en pupitres, en las fábricas, controlados con horario, controlados con salida, con sirena de entrada, con sirena de salida. Es lo mismo que vemos hoy en día, un poco más elegante lo tenemos nada más, pero lo mismo. Y entonces, la vida de esta gente es tan terrible, en los inviernos, aquel frío, la nevada, los niños y las mujeres reventados, empujando carretadas de carbón en las minas a 100, 180 metros de profundidad, y los dejan salir cada 15 o cada 22 días a respirar un poco de aire puro con los pulmones podridos del polvo del carbón, muertos en las explosiones en las minas, envenenados con gas en las minas, los dejan salir como para que respiren, se oxigenen y vuelvan. Entonces empiezan a importar desde la India, empiezan a importar opio, las compañías inglesas, los gobiernos, oigan, empiezan a importar opio y proliferan por todas las zonas industriales de Inglaterra, no los bares o los pubs que conocemos, sino lo que llamaban los fumaderos de opio. Eran cuartos con alfombras, usted llegaba y ya la pipa estaba cargada con opio, entonces el niño, la niña, el hombre o la mujer que salían de la mina cada 22 días con unas moneditas de salario, con hambre, con frío, reventados de cansancio, compraban una pipa de opio y se la fumaban y dormían ahí en la alfombra. Y mientras estaban bajo los efectos de la droga, que es un alucinógeno, entonces soñaban que no eran esclavos en la mina, sino que eran los dueños de la mina. Soñaban que no vivían en un tugurio, sino en un palacio.
Y entonces Marx, que vivió en esa época, dice la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque agarran a la persona pobre, sin un 5, enferma, lo llevamos a misa, lo llevamos al culto, y durante 40 minutos le decimos que esa persona que es, usted es guapo, es inteligente, usted es espectacular, usted va a caminar en calles de oro, usted... Y la gente, claro, el problema es cuando se le acaba la pipa. O sea, y cuando salimos de ahí, llegamos a la casa y no hay plata para pagar la renta, y la hija sigue mal portada, y el marido sigue grosero. No sé si me estoy explicando, pero este es el concepto con el que Marx manejó la idea del opio del pueblo. No quiero hablar mal de lo que la gente crea. De hecho, yo creo. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que entender de dónde sale el concepto. Sale de una realidad histórica. La crítica es válida. Es válida. ¿Por qué? Porque cuando la religión se usa para impedirle a la gente que sueñe con algo mejor, la estamos drogando. Estamos convirtiendo la parte espiritual en otra barrera más que le impide a la gente salir adelante. Entonces, mi hijo, si usted es empleado, que es empleado, no sueñe con nada más, no sea ambicioso. La ambición es mala, la ambición no es mala. La ambición es algo de lo mejor que le ha pasado al ser humano. Si no hubiéramos tenido personas ambiciosas, ustedes no me estarían escuchando a mí sentados en una silla tan linda y cómoda como esa, estarían en un tronco de un árbol. Alguien dijo un día, no, qué vaina, a mí me duelen las nalgas. Tiene que haber una forma más cómoda de oír a este tipo. Y soñó y hizo una silla ahí con palos cuadrados, y otro dijo, no, pues a mí me puede quedar mejor, y otro pongámosle telita, y otro pongámosle, pintémosla. Y al final es gente que no se conforma, la gente que hace avanzar al mundo. Los conformistas, si todos fuéramos conformistas, oiga, estaríamos de verdad todavía persiguiendo venados y sacando bagres. Pero ha habido gente que dice, no, se puede vivir mejor, se puede estar mejor, yo tengo capacidad, yo tengo el deseo y tengo la capacidad. Esa es la gente que tarde o temprano se convierte en empresarios. Tarde o temprano. Tienen ese drive por dentro, tienen ese impulso, tienen ese deseo en ellos y en ellas. Muy bien, entonces tenemos, ¿cuántos sustratos llevamos aquí? Subsistencia, conquista. Después de que conquistamos, ¿qué? Nos consuelan, resígnese. Puede que no sea la religión, puede que sea su mamá o su papá. Bueno, mijito, no es mucho lo que le pagan, pero por lo menos le pagan. ¿Ha oído esa expresión? Si no estoy contento con el trabajo, es una miseria lo que me pagan, pero bueno, gracias a Dios tengo un trabajito. Hay otros que no tienen, y entonces ya nos resignamos. Dele gracias a Dios, no importa, siga siendo bueno en su trabajo, pero empieza a pelar el ojo a ver dónde consigue uno mejor mientras. Hay que hacer la del mico, no suelte una rama hasta que no agarre la otra, mano. Pero vaya viendo a ver dónde está la otra rama. No se resigne a quedarse toda la vida en lo mismo, para que dentro de 35 o 40 años me le den un relojito y un diploma dándole gracias. Y ojalá una silla de ruedas para que lo lleven para la casa, o una hamaca para que la guinde ahí en el corredor. Los empresarios son los que hacen caminar al mundo. En vez de cobrar por un salario, generan salarios para mucha gente. Y luego, como si esto fuera poco, viene otro señor, del que acabo de hablar hace unos minutos, y nos pone otro sustrato ahora, que es la culpa. Don Carlos Marx y el marxismo descubrió que los empresarios somos la peor plaga de este planeta. Vampiros, sanguijuelas, capitalistas desgraciados, inmorales. Claro, todos los que él conocía eran así. Esa era la época que estaba empezando a desarrollarse el capitalismo, la revolución industrial. La explotación era salvaje. Entonces este señor predijo, se convirtió en profeta, y dijo que lo que iba a haber en este planeta era una revolución a sangre y fuego, y que los proletarios del mundo, proletario era el que no tenía medios de producción, o sea, ni fábrica, ni lote, ni capital, ni mano de obra, ni máquinas, los proletarios que nada más tenían su fuerza de trabajo para vender, los proletarios del mundo iban a hacer una revolución, iban a decapitar a todos los que sí tenían algo, y el dinero y los bienes se iban a repartir de una forma equitativa, igualitaria y justa, y no iba a haber ni pobres ni ricos. Esa fue la promesa de Marx. Esa promesa nos ha costado hasta ahorita unos 100 millones de muertos. Y entonces cualquier persona que prosperara, que pusiera empresa, que tuviera tierra, que tuviera un capital, era automáticamente digno de muerte. Había que exterminarlo. Ocurrió en Rusia, ocurrió en China, ocurrió en Camboya, ocurrió en todo el planeta. En Camboya, si usted usaba anteojos, lo mataban porque era capitalista.
O sea, se usaba gafas. Estaba contaminado por el capitalismo. Y entonces la gente empezó a sentirse culpable. En nuestra cultura la gente se siente culpable de triunfar, se siente culpable de ser exitosa. El que tiene dinero trata de esconderlo. Bueno, pues no lo secuestran. Pero el que tiene trata de disimular, o los primos le piden prestado. Hay culturas donde se celebra el éxito, donde se celebra el triunfo, donde la gente no tiene envidia del que sale adelante, sino que le aplaude. Por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando alguien muere, el cura o el pastor encargado del sepelio normalmente dice qué capital dejó el difunto. Hay una historia en la década de los 50, creo, estaba todavía Rockefeller, Nelson vivo. Murió un amigo de ellos ahí, fueron al cementerio y el pastor que estaba a cargo del servicio dijo: bueno, fulano de tal deja esposa, deja viuda, 3 hijos, trabajó, le dio trabajo a miles de personas, deja una fortuna de $40 millones en aquella época. Y los 3 amigos de él que estaban ahí se volvieron a oír, y nosotros que creíamos que era rico. O sea, ¿cuándo ha visto un cementerio y han dicho cuánto capital dejó el difunto? La última vez que usted fue. Para nosotros, normalmente la familia corre para conseguir prestado para comprar la caja. O sea, el difunto lo que le deja a uno es un enredo de abogados y de deuda. Porque para nosotros eso no es valioso. La cultura nuestra no nos enseñó eso. La programación mental que tenemos es otra. Es que con su sobrevivir ya es más que bueno. Hace la década de los 70, la Universidad de Pensilvania, la Facultad de Psicología, hizo un experimento que a mí me llamó la atención siempre. Toman un pajarito, lo ponen en una caja de madera, una caja de madera con una tapa de cristal completamente limpio, y lo ponen en uno de los patios de la universidad. Varios pájaros, ¿no? Y los alumnos de psicología están ahí sentados haciendo nada, viendo al pájaro todo el día. Vuelan otras aves por encima del cielo que andan libres, y el pájaro que está en la jaula, donde las ve y las escucha, se levanta para volar con ellas. Es para lo que él está entrenado, para eso nació. Pero él no logra ver, la programación mental del pájaro no existe el cristal, no logra ver el vidrio, entonces se golpea la cabeza, cae ahí medio desplumado, se sacude otra vez, vuelve a intentarlo y varios días lo intenta. Y el pájaro aprende algo, por más pájaro que sea, es inteligente. Que cada vez que quiere volar, le duele. No sé si una semana o 2 semanas después los estudiantes retiran la tapa de cristal y se quedan observando. Pasan pájaros volando y el pájaro que está adentro se volvió tan inteligente que para que no le duela, ya no intenta volar y se queda ahí. Y ya la tapa no está encima de su cabeza, ahora está adentro. Se volvió es una barrera invisible. Lo lastimó a él, pero ya la barrera la quitaron, la retiraron, pero él no se ha enterado porque ya la internalizó. Y a veces nosotros lo que tenemos dentro, yo sé que hay barreras políticas en este país. Cuando un gobierno de orientación de izquierda normalmente entra a un país, ocurre algo. El capital entra en pánico. El capital es el pájaro más tímido que hay. Y donde siente que va a haber una amenaza, huye. Y entonces la situación empieza a ponerse difícil económicamente, negocios empiezan a cerrar, las ventas disminuyen. Y aquí es donde usted entra en juego. Tiene que decidir a cuál de esas capas de programación que usted tiene va a recurrir. A la del pájaro que tiene la tapa invisible, nada, el tiempo está malo, no se puede invertir, la empresa hay que reducir. O tiene que empezar a hacer lo que estaban diciendo ellos ahora, buscar estrategias, mejorar en diferentes áreas, para ver cómo en tiempos difíciles podemos sobreponernos a toda esta situación. Termino diciéndoles un par de cosas que son obvias, pero que hay que recordarlas. Ningún gobierno tiene ganado, ningún gobierno siembra café, ningún gobierno pone negocios. Los gobiernos no producen nada, absolutamente nada. Los gobiernos son una sanguijuela, necesaria, pero son una sanguijuela. Las sanguijuelas no son los empresarios, son los gobiernos. Los gobiernos viven de los impuestos, eso es lo único que saben hacer. Y los que pagamos más impuestos somos los que tenemos negocios y empresas. ¿Qué es el problema entonces? Que cuando los gobiernos son de orientación
tipo Marx. Ven al empresario como enemigo. Hay que cargarlo con más impuestos, hay que subirle las cargas sociales, hay que empezar a delimitar la cancha de tal forma que se incomoden. Entonces, por eso es que el capital vuela. Y los que quedamos aquí adentro, tenemos que apechugar con la situación. Tenemos que hacerle frente y jugar con la pelota que hay, en la cancha que hay y con las reglas que hay. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mejorar nuestro estilo de juego, aprender técnicas, aprender estrategias, como lo que estaban ahora compartiendo el compañero. Hay otro nivel de mentalidad: subsistencia, conquista, resignación, culpa, pero hay uno. Podemos sacarnos la tabla y decir, si otra gente prospera, ¿por qué yo no puedo prosperar? No, que el tiempo está mal, sí, está mal para todos, pero en los tiempos de crisis hay empresas que salen adelante, ¿o no? Si no, quebrarían todos los negocios, pero no quiebran todos. En los tiempos de difíciles hay gente que aprende, que se reinventa, que cambia de ideas, que no sabe, pero busca asesoría, o busca aprender, o busca apoyo. Pero si seguimos haciendo las cosas de la misma manera que le hemos hecho y el negocio no avanza, pues amigo, estamos en problemas. Estamos en problemas porque una de las definiciones técnicas de la locura es esperar que haciendo las mismas cosas tengamos resultados diferentes. Yo conté una vez otro experimento que se hizo en esa época. La psicología estuvo muy de moda en Canadá con los leñadores canadienses. ¿Sabe? Canadá es un monstruo gigantesco, hay unos bosques impresionantes y hay unos hombres impresionantes. ¿Saben? Este pues como de 1,90 m, con unos brazos que cada brazo es como una pierna mía, y con sierras y hachas les gusta voltear los árboles, o sea, teniendo motosierras. Entonces hicieron un experimento y contrataron a unos gorilas de estos hacen campeonatos a ver quién tala el árbol más rápido. Les pagaban en aquella época, ellos ganaban bien, ganaban como $15 canadienses por hora en aquella época, que es mucho dinero, y les ofrecieron duplicar el salario. O sea, pagarles $30 canadienses por hora, con la condición de que golpearan el árbol, no con el filo del hacha, sino con el lomo. Ellos volvieron a ver a los tipos estos de la universidad y ¿qué les pasa a estos locos? Bueno, es que ¿para qué? No va a funcionar, porque es que a ustedes no les importa que funcione o no funcione, les vamos a pagar $30. ¿Quieren? Claro que queremos la plata, pues háganle. Duraron si acaso 10 minutos y vinieron y tiraron el hacha y dijeron, no queremos hacer eso. ¿Por qué no? Y le estamos pagando, no le estamos pidiendo que bote el árbol, nada más que lo golpee y le pagamos. No. ¿Y por qué no? Porque a nosotros lo que nos gusta es ver volar las astillas. O sea, nos gusta, si sudamos, si hacemos esfuerzo, queremos ver resultados. Yo no sé usted si trabaja para que le paguen o trabaja porque quiere ver resultados para usted, para su familia y porque está soñando con llegar a poner su propia empresa o mejorar la que ya tiene. En cualquier área de la vida que usted se desempeñe, uno quiere ver volar las astillas. Fuimos creados así. Y si no quiere creer que fuimos creados, diga que evolucionamos así. Para ver resultados, para ser exitosos. Necesitamos reprogramarnos. Sacarnos de encima todo ese chip de que lo que vamos a hacer en la vida son empleados con una vida programada por otros, con un horario que deciden otros. Cuando usted es empleado tiene que entender un par de cosas. A usted no le pagan por lo que sabe ni le pagan por lo que hace. Su patrón no le paga por su vida. Lo que le compran a usted no es su conocimiento, le compran su vida. Porque a usted no le pagan por título universitario, le pagan por hora que se presente a trabajar. Y durante esas 8 horas su vida no es suya. Usted dejó un hijo enfermo con fiebre en la casa y usted está en la oficina contestando el teléfono, pero su corazón no está en la oficina, está en la casa. ¿Cómo estará el bebé? ¿Cómo estará la niña? Y quisiera irla a ver, quisiera abrazarlo, pero no puede porque le están pagando para que esté aquí. Y si el día de mañana usted pone una empresa y llega a ser más rico que Ardiles, que Lula, con todos esos millones de dinero no puede comprar las 8 horas que estuvo ausente cuando su hija estaba enferma. Lo que usted está vendiendo es vida. Igual perdería esas 8 horas si se va a jugar a un billar o si se va a un casino a jugar, igual las pierde, pero las invierte en algo que a usted le gusta, que le apasiona.
Pero la mayoría de la gente pasa su vida trabajando en cosas que no le gustan. Y la prueba es, hable con un educador, con una educadora. Todos sueñan con el momento en que se jubilen. Si el trabajo es tan lindo, ¿por qué sueña con irse de ahí? Eso le está diciendo. Pero cuando usted habla con un empresario que es exitoso, a veces tiene 70, 75, 85 años y todo el mundo quiere que el viejo se vaya, sobre todo los hijos, y no hay forma. No hay forma que se vayan. ¿Por qué? Porque ellos aman lo que están haciendo, les apasiona. Porque usted está trabajando y está viendo volar las astillas, están llegando para ustedes, están llegando para su futuro. Antes medían la riqueza por cuánto dinero tenía usted en el banco. Ahora es pésimo negocio tener plata en el banco. La devaluación, los tipos de cambio fluctúan tan rápido que no es ya ni seguro. Pero ahora ya eso cambió. Ahora hay unos nuevos mecanismos para medir qué tan próspero es uno. Le voy a dar uno de esos mecanismos. Usted se hace una evaluación, no me diga nada, no me tiente a pedirle prestado. Es más o menos así. Si usted dejara hoy, ahora en la tarde, de percibir el ingreso que tiene, sea en el trabajo, en la empresa, como propietario, como casi. Si hoy se cerrara el grifo y dejara de fluir dinero, ¿cuánto tiempo podrían vivir usted y su familia al nivel que hoy están viviendo? En la misma casa, conduciendo el mismo carro, yendo a los mismos restaurantes, vistiendo la misma marca de ropa. ¿Cuánta reserva tiene? Entonces hay gente que dice, yo podría, si no tuviera ni un peso más de ingreso, podría vivir 10 años como estoy, fresco. Otros dicen 5 años, otros 1 año, otros 1 mes. Y otros dicen, hijo, estoy como el indito persiguiendo el venado, si no agarro al de mañana, no come nadie en la casa. Y cuando vivimos de un salario, eso es lo que pasa. ¿Quién le garantiza que esa empresa no va a quebrar, que no lo despidan? Que el dueño no se haga de una novia y que la novia no sepa nada, pero la echen a usted de secretaria para ponerla a ella. Y no hay ninguna reserva. La empresa lo que nos da es esa oportunidad de ir gerenciando nuestros recursos, de ir gerenciando nuestro dinero, de ir preparando un futuro mejor. A veces la gente no piensa. Usted pasa más tiempo con sus compañeros y compañeras de trabajo que con su marido, con su esposa o con sus hijos. Cuando usted es asalariado o asalariada, dedica 8 horas diarias mínimas a estar presente en el sitio de trabajo. Pero ¿cuánto dura desplazándose de ida, desplazándose de vuelta, arreglándose, maquillándose, la hora de almuerzo? En realidad uno dedica casi 10 horas diarias. Y cuando llega a casa llega tan cansado o tan cansada que lo que usted menos quiere es hablar. Entonces lo que desea es desplomarse, porque al día siguiente tiene que correr otra vez a la misma rutina, a estar como la ratita, el hámster en la ruedita, vuele pedal todo el día y al final del día con la lengua afuera y en el mismo lugar donde arrancamos. Por eso hay tanta gente enojada, frustrada, incómoda. La pobreza nunca ha sido un buen consejero y la forma de prosperar empieza a soñar con su propia empresa. No renuncia a lo que tiene hasta que no tenga una idea clara y una visión clara de hacia dónde quiere ir. Y si ya tiene una, trate de mejorarla y agrandarla. No tenga miedo a que le digan ambicioso. Termino con un cuento. Me lo inventé yo, pero me gusta mucho. El patrono tuvo una mala noche con su esposa. La cosa no funcionó bien o la esposa no estaba receptiva, lo que fuera. Entonces el tipo llega medio enojado a la oficina. Y usted se le olvidó enviar una carta, cosa que le ha pasado un montón de veces. Y le dice, ay jefe, se me olvidó la carta, ahorita la mando. ¿Cómo que ahorita la mando? ¿Qué te pasa? Ya te ha pasado muchas veces. Y te regaña delante de toda la gente. Como es mi jefe, yo lo que quiero es estrangularlo en ese momento, pero como es mi jefe no puedo, esa es mi fuente de provisión, esa es la vaca que yo ordeño. Pero tengo aquella ira, tengo aquella vergüenza. Llego a mi casa y sale la mujer toda contenta, toco, como dijo ahora, y ella sale y yo, oye mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Y le digo, fatal, no hablemos de eso, ¿ya está la comida? No, mira, es que ya te la sirvo. ¿Cómo que no está la comida? ¿Y qué has estado haciendo todo el día? Otras veces he llegado y la comida no está a tiempo, pero hoy vengo mal. Y la mujer ha tenido un mal día.
qué sé yo, el niño, la ropa, lo que sea. Y la mujer dice, no, aquí he estado todo el día jugando, rascándome las orejas, ¿usted qué cree que...? Y le levanta y él le dice, no, a mí no me grite. ¿Cómo que no le grito? No, si ya está igual que la vieja de su madre. Ay, hermano. Cuando la suegra sale en estas cosas, la sangre está a punto de llegar al río. Y además ya no quiero comer, no me sirva. El niño de 5 años oyó el papá y cree que están felices, los oyos, sale del cuarto corriendo, pega la rodillita en la mesa de la sala y quiebra el florero que había costado como 300 pesos ahí en una rebaja. Y la mamá se vuelve loca. Fíjese por dónde camina, ¿cuántas veces le he dicho? ¿Por qué? Que la mamá el que quiere estrangular es el esposo, pero está más grande y feo que ella y no puede. Entonces, eso en psicología se llama desplazamiento de la ira. El jefe llegó enojado con la esposa que no quiso, desplazó la ira en usted porque le tiene miedo a la mujer. Usted viene, quiere matar al jefe, pero desplaza la ira en su esposa. La esposa está enojada con usted, pero desplaza la ira en el hijo y le da un coscorrón. El niño ha quebrado quién sabe cuántas cosas más valiosas y ella le decía, mi amor, se golpeó la rodillita, ven, eso no es nada. Pero hoy no es el día para dar besos, hoy es el día de los coscorrones. El niño se va para el cuarto. ¿De dónde salió? Y cuando va a entrar al cuarto sale el gato a saludarlo, como siempre, y se le restriega en la piernita. Pero hoy el niño no está para restregones, hermano. Le da una patada al gato y el gato queda allá en el candelero, en la lámpara. Y el gato que no entiende nada de psicología, ni de trabajo, ni de empresa, ni de matrimonio, el gato le dice, todo el mundo en esta familia está crazy, todos están locos. O sea, ¿por qué me patean? Si siempre que me le restriego me toca las orejas y yo me patea. Sea empresario, sea empleado, trabajamos en un entorno de seres humanos. Y los seres humanos somos volubles, somos variables, tenemos diferentes circunstancias. A veces no toda la gente está para saludarnos, a veces no toda la gente está para... Las mujeres tienen sus días raros, los hombres tenemos, la mayoría de días nuestros son raros. Y tenemos que aprender eso. Y no dejar que ni los problemas ni del trabajo si somos empleados, o de la empresa si los estamos pasando, repercutan en nuestra esposa y en nuestros hijos. No sé si me explico. De alguna forma tenemos que entender que manejamos frustraciones, manejamos ratos de incomodidades, cosas que no salen bien. No desplacemos la ira hacia la gente con la que vamos a compartir la mayor parte de nuestras vidas. Tratemos, por lo menos en esa área emocional, de manejar compartimentos estancos. Llevemos lo bueno del trabajo y lo malo, la frustración, el enojo, la ira, no la llevemos a la casa, porque el modelo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos es un modelo de éxito, pero el éxito es algo integral, no solo es tener mucha plata en el banco, es también ayudar a ser felices a la gente que tenemos cerca de nosotros. Y cuando tengan la empresa con la que sueñan, acuérdense de lo feo que era ser empleado y ser mal pagado. Traten de que prospere también la gente que trabaja con ustedes, porque esto significa ser solidario. Prosperamos para que otros prosperen también.